Yo quise poner esto que es absolutamente aburrido, pero sí necesario, mostrar que es el marco jurídico de protección de derechos de la educación a la educación. Lo puse en una instancia internacional, en un principio que ustedes ya la deben conocer, cada una de ustedes, y si no, bueno, un poco recordarla, pero el plexo normativo a nivel internacional es realmente muy importante, muy significativo, y que no tan solamente hace a una educación en derechos humanos, sino que también hace a una regionalización a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro lado, y algo muy importante, es la Convención de todas formas de discriminación, donde las mujeres hemos sido un colectivo históricamente vulnerado, a pesar de ser en igual cantidad o tal vez mayoría, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño, la Convención de las Personas con Discapacidad, que es un tema que también nos tiene que ocupar. Por el otro lado, tenemos las declaraciones específicas en referencia a educación, que también son muchas, como las están pudiendo observar. Yo después les voy a dejar el PowerPoint para que se los mandemos por el grupo, así todas y todos lo pueden ver. Las declaraciones del Milenio, la Declaración de México, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también llegamos a un punto bastante interesante, que es esta agenda que habla Naciones Unidas, que esta es la Agenda 2030, que son los ODS, que es un compromiso que en realidad lo que tiene de positivo es que la firmaron 193 mandatarios del mundo, o sea, todos los países del mundo firmaron estos ODS, que son estas metas. Estas metas son terminar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y combatir el cambio climático. Digamos, nosotros sabemos que de esto que se firma a la realidad hay un trecho realmente vertiginoso, asombroso, pero eso no implica que estén firmados por todos los países del mundo, y esto es algo realmente importante porque es al menos una voluntad escrita con la cual nosotros podemos ir trabajando. Perdón, compañera, ¿de qué año es Los objetivos son al 2030, primero se hicieron los ODM, los del desarrollo del milenio, y los ODS, que son más nuevos, 2015, y después se ratifica en 2016. Sí. Gracias. El objetivo 4 específicamente habla de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas. Dice todos, o sea, la X fue algo que luego agregué yo. De todas maneras, los ODM no fueron firmados y fue medio a presión. Y luego los ODS, que esa es la importancia, sí fueron firmados por todos los estados. Esto es algo muy importante, y en todas las agencias de Naciones Unidas se está trabajando en función a estos ODS. Esto es como para más o menos tener un marco internacional y nacional de los acuerdos, de las convenciones, de los tratados nacionales e internacionales. En la Argentina también tenemos un buen plexo normativo, y en esto quiero rescatar la figura del compañero Brenner, no porque le haya hecho las leyes, pero sí porque fue una parte muy importante, fundamental. Él ha sido subsecretario de Calidad y Equidad Educativa, junto al ministro. Secretario, subsecretario. Tanto bajo de rango que hay últimamente. Pero él, bueno, todas las leyes que ustedes están viendo de igualdad, hay que decir que tienen un corte en algún determinado momento, y hoy en día no hay nuevas leyes de inclusión educativa, de educación para todos, de garantía de la educación como un derecho humano. Aparte de la ley 26.206, que es la ley de educación inclusiva específicamente, tenemos otros documentos como el Plan Nacional contra la Discriminación, la ley de financiamiento educativo fundamental, y por supuesto lo que nos compete al feminismo en particular y a la sociedad en general, por una educación más igualitaria y en clave de género, la ley 26.150, que es la de ESI,
educación sexual integral. Esta ley, que si bien es desde el 2006, ha tenido, como ustedes saben, muchas dificultades en su implementación. Ha tenido dificultades en su implementación por esto mismo que decía Dora, por esta tradición conservadora que ha sido más notable en algunas provincias que en otras, que ha tratado, en este momento se le ha bajado considerablemente el presupuesto educativo hasta el punto de querer su desaparición. Y han sido las fuerzas sociales quienes estamos empujando para el cumplimiento de la misma. Bueno, ¿qué es una educación en derechos humanos? Vamos a ir a un plano más amplio para luego meternos en lo que es la educación igualitaria entre varones, mujeres y diversidad, porque ya tampoco plantear una educación binaria tampoco tiene demasiado sentido. La educación en derechos humanos se encuentra presente en todos los ámbitos y especialmente en la escuela, y tiene tres manifestaciones. Uno es el currículum explícito, que es aquello que está escrito, que está dentro de la currícula nacional y en las jurisdiccionales, la currícula escolar, la bibliografía que usamos, que es chequeable, que podemos ver que se enseña y que no, que está escrita. El contenido que se muestra, que lo podemos verificar, lo podemos controlar, podemos ver, a ver, ¿te enseñaron Revolución Francesa? No, no te la enseñaron. Eso es el currículo explícito. Por el otro lado, el nulo, que son los contenidos de los cuales no se habla, ¿no es cierto? Los silenciados o marginados. Ejemplo, hubo en muchas etapas y en muchos colegios la diversidad familiar, personas con discapacidad en sus necesidades o en sus derechos especialísimos, y la diversidad sexual. Y por el otro lado, que este es el más embromado, en el cual tenemos que interpelar y en el cual tenemos que estar muy, pero muy atentas y atentos, que es el currículum oculto. El currículum oculto, que es el de los mensajes de la escuela escolar y las situaciones relacionales. Es implícito, se transmite de manera inconsciente, es aquello que no se dice, es aquello que se deja ver por actitudes de la comunidad educativa, de los directivos, de los docentes, y que no, digamos que no, y que lo que tiene en cuenta son las valoraciones que hay respecto de esto y las actitudes. Un ejemplo es la omisión de medidas para contener la diversidad cultural. Chicos migrantes que no van más a la escuela, chicos con discapacidad que no tienen el acceso que corresponde, las personas de la diversidad sexual, las personas trans, y por supuesto el lenguaje sexista, un patio escolar donde casi todo el espacio es para juegos que practican en su mayoría varones. No es que no podamos nosotros practicar juegos, pero los espacios asignados para varones y mujeres, bueno, todo esto está en este significante que es el currículum oculto. La educación inclusiva, que es lo opuesto, digamos, a una educación expulsiva. ¿Qué significa? Que todos los componentes del proceso de aprendizaje, incluido el plan de estudio también, los materiales didácticos, apunten al aprendizaje de los derechos humanos como forma de acceder al ejercicio pleno de los mismos y construir una plena ciudadanía. Y que se protejan estos derechos humanos efectivamente de todas las personas que integran la comunidad y en sus distintas dimensiones. ¿Cómo contribuir a una educación no discriminatoria en género? Bueno, a través del desarrollo de libros y materiales, que Caro lo va a contar un poco, me parece, no me voy a meter tanto en esto. Hemos tenido muchas buenas experiencias, una de ellas ha sido la revisión de los manuales escolares que hemos hecho en algún momento, no ahora, desde el INADI. Bueno, eso fue un muy buen laburo donde nos comprometimos en una cumbre de afrodescendientes que se realizó en San Salvador de Bahía, a revisar qué se enseña en la escuela, a meter mano, meter ojo, meter resaltador y ver qué realmente se enseña en la escuela. Esto es un trabajo que fue realmente titánico,
revisamos más de, ¿cuántos eran? 400 manuales escolares para ver qué se enseñaba. Por supuesto, perdón, pero lo que estuvo bueno también es que además de realizar el análisis de los manuales, se trabajó en capacitaciones con las personas que diseñan los dibujos de los manuales, que no es poca cosa, y los contenidos teóricos de los manuales. y de ahí salieron cosas de lo más. Para ver qué se enseñaba, y en base a eso hicimos las capacitaciones correspondientes. Era el único país de la región de América Latina y el Caribe que había logrado en forma sistemática y desde el Estado, y en esto nos acompañó el Ministerio de Educación. Hemos sido un equipete, nosotros tres, digamos, por eso estamos también los tres sentados, que tenemos un laburito bastante interesante en este sentido, y a través de las políticas públicas y de con muchísimas dificultades, ojo, no piensen que esto fue un terreno llano, esto fue un terreno difícil de trabajo, donde habían prejuicios, donde habían capacidades que nos veíamos que faltaban, con muy grandes acompañamientos, como han sido las universidades públicas, y también con algunos palos en la rueda bastante interesantes. Bueno, esto fue en el año 2012, 2013. Sí, más o menos. ¿Está publicado? ¿Tienen alguna trabajo? Sí, ¿no? Lo tenemos. ¿Sí? ¿Se puede conocer el link? El link en este momento debe estar en el del INADI. Sí, pero los contenidos del INADI cambiaron. Hicimos el libro precioso, divino, pero no sé si queda. ¿Se puede subir a la página de la PDH? Voy a tratar de buscarlo. Hay que buscarlo, y de última, si lo encontramos, aunque sea el original guardado en un PDF, se los mandamos, se los mandamos por mail. No, tenemos como una suerte de mails, no sé si hemos hecho una plataforma donde se los mandamos por mail. Compartir. Sí. Porque encontrarlo en la web oficial del INADI no creo que pase. Y han silenciado bastantes trabajos. ¿En qué lugar específicamente? Esto se hizo acá en la Argentina, y se hicieron con las editoriales nacionales. Capeluz, Santillana, AZ, Puerto de Palos, eran 13. ¿Pero cómo titularon el trabajo para buscar porque yo por lo menos del material que me mandan no pude entrar porque no se ve el material. Yo te lo voy a buscar. Yo me comprometo a mandárselo por en la web, no, para no hacer el ridículo con la memoria, porque no me acuerdo. No somos Dora Barranco, que no acordamos. Yo entré a todos los materiales, está caído. Bueno, no está funcionando ahora la web. Pero esto no es un manual. No, son otros manuales, 400 manuales. Sino que es una revisión y una crítica a esos manuales. Exactamente, una crítica que por el otro lado era el Estado mostrando o analizando esto, y al lado tener las editoriales de nuestro lado para aceptando capacitaciones, los ilustradores y las ilustradoras. Por ejemplo, no habían ilustraciones en los manuales primarios ni secundarios de personas en una silla de ruedas. No había de una mujer empoderada trabajando, siempre la mujer estaba dentro de la esfera, y esto es lo que repetimos, y esto es un poco lo que Gabriel luego va a hacer mención, a poder interpelar esto que estamos reproduciendo en la escuela. No, solo un comentario, también habla y dice de un gesto no subsidiario, sino profundamente activo por parte del Estado. Exacto. Está bueno ver eso en tiempos de corrimiento del Estado en su rol principal, y que quien arbitre y dirija el tránsito en torno a todo, pero particularmente esto, sea el mercado. Cuando vos transferís al mercado la responsabilidad, en todo caso estás reforzando la desigualdad de género, pero también la económica, la cultural y la educativa. Por eso es que esto fue un acto de justicia social y de principalidad del Estado, porque vos te estás sentando a conversar con las editoriales, no las estás ni anulando, ni estás de alguna manera juzgando ni demonizando. Te estás encontrando con las principales editoriales del mercado educativo, que si el Estado no tiene presencia, son las que regulan los contenidos que se enseñan. Pero eso no pasa solo acá, pasa en el mundo. Hay una cuestión machista fuerte. De hecho, los libros de la gente del hombre. Sí, ahora le voy a tener que dar la palabra a mis compañeras y compañeros, pero previo a eso, contarles
Bueno, un poco ahí están viendo, colaborar con la prevención de conductas discriminatorias, promover la desarticulación de prejuicios y estigmatizaciones sobre las mujeres y las disidencias, sensibilizar sobre la importancia del respeto a las diversidades. ¿Cuáles son los factores de exclusión educativa? Los prejuicios, los relacionamientos de poder, la inadecuación de las currículas escolares, de nuevo, que se deconstruya el paradigma de educación segregacionista que aún persiste en los sistemas educativos, y entonces educar desde un pensamiento crítico y desde los derechos de las personas y la igualdad. Bueno, yo creo que voy a tener que dejar rápidamente, solamente hacer un poquito de hincapié en el tema de educación sexual integral, que también lo va a retomar Gabriel, pero ustedes saben que en este momento hay una reforma. Bueno, una reforma que el feminismo lo ha tomado muy a bien, ¿no? Una reforma de la 26150 que es del año 2006. En esa reforma, que por supuesto no cambia su carácter integral, que ser integral quiere decir que no tiene que ser tan solamente enseñanza sexobiológica de las clases de biología, ustedes ya lo saben, que no sea tampoco desde una heteronormatividad, sino que poder entrar, lo que se ha querido con esta pequeña reforma es poder entrar a estos lugares donde tanto nos ha costado a raíz de la tradición conservadora que está teniendo, sobre todo en algunas provincias. Una consulta, o sea, siendo que está del 2006, sí. O sea, diciendo una ley que no se cumplió en casi ninguna escuela, o sea, de la parte legislativa, o sea, no se pudo hacer nada, o sea, bueno, eso no mismo, se sancionó nada en la escuela. Yo me voy a ir a esos cambios, porque esos cambios me va a dar un poco la respuesta a lo que vos me estás preguntando. Se hizo muchísimo esfuerzo, se hicieron muchísimos materiales, ya Gabriel les va a contar. Hubo una distribución que se encargó el ministerio de llevarlo a provincia por provincia, se hicieron capacitaciones, el área de educación sexual integral hizo una labor extraordinaria, pero hubo dificultades y tal vez en esto puede llegar a ver que estas reformas que se le quieren hacer ahora en la 26150, y una de ellas es que se declare a la ley de ESI de orden público. ¿Eso qué significa? Que es de aplicación obligatoria, sean escuelas privadas, sean escuelas estatales o públicas, tanto que es fundamental dar este nuevo estatus de orden público para su debido cumplimiento. Muchos ya tiene, en la Cámara de Diputados ya tiene dictamen, y este dictamen se ha hecho con el consenso de todos los legisladores y legisladoras que eran o estuvieron apoyando el aborto legal, y también otros sectores que dijeron no vamos a votar el aborto legal, pero sí la implementación correcta de ESI. Eso está bueno, algunos ni siquiera eso, pero no tiene dictamen. Lo que se busca con esta reforma es evitar los obstáculos que ha tenido hasta ahora por estas ideologías conservadoras, y también que las escuelas privadas, sobre todo las confesionales, católicas, pero también hay otras que son protestantes, evangélicas, esta cuestión del ideario institucional. Claro, como yo tengo otra idea, no doy. Esta reforma de la ley es bastante importante y ha sido bastante bien recibida desde el feminismo y desde los sectores que queremos el cumplimiento de ESI. Yo voy a dejarle la palabra, tengo mucho más para contarle, pero sí decirles que esto por qué se da y por qué se profundiza, como dice Dora, a pesar de los obstáculos en muchos momentos de regresión de derechos, vemos que algunas cuestiones avanzan. Esto no es porque sí, esto es por el movimiento Ni Una Menos, por las leyes de matrimonio igualitario e igualdad de género, por el movimiento de los derechos por el aborto legal, seguro y gratuito. Hay un movimiento social en la calle que reclama, es esto. Nuevas construcciones de géneros más igualitarias y las crecientes organizaciones, que era un poco lo que recién decía Dora,
estudiantiles, secundarias, que Caro me tenía una observación, dice, para mí no es que tan solo las personas jóvenes son nativas feministas. Nosotros con Dora, con todo lo que la queremos, también creemos que las personas jóvenes también se preparan para esto, porque si no es como muy fácil decir está dado el feminismo, y creemos que también las personas jóvenes están con ciertas dificultades en un medio patriarcal donde sufrimos agresiones, donde sufrimos acoso, donde suceden un montón de desigualdades que ustedes siguen preparando. Y esto me parece que es bueno también decirlo, porque el feminismo no es dado, también hay corporalidades, hay cuerpos, hay sufrimientos, nuestros cuerpos son interpelados permanentemente, si estamos gordas, si estamos flacas, si estamos viejas, si nos salió panza, y me parece que esto también hay que decirlo. Sí, de hecho, con relación a eso, lo que hablábamos era esto de pensar en esta categoría de nativos digitales y nativas digitales, que también es un poco clasista, porque de alguna manera pensar que un niño o una niña nace sabiendo manejar digitalmente estas porquerías es pensar que todos y todas tenemos acceso a estas cosas. Y la realidad es que eso no es cierto. Y lo mismo pasa con los recursos educativos y con los recursos que tienen que ver con la deconstrucción. No todo el mundo tiene a su alcance a una Dora Barrancos y poder estar acá hoy en el centro porteño viniendo a escucharla y pensar hasta mismo, o sea, adquirir bibliografía o adquirir a los medios digitales que permiten hoy navegar por internet para deconstruirse, digamos, ¿no? Entonces también está bueno pensar y darles el crédito a esas mujeres, hasta a esas niñas y adolescentes que hacen un esfuerzo enorme en deconstruirse y en decir me pongo este pañuelo verde porque realmente lo siento y no porque nací en la generación que lee libros. Me parece que eso es interesante. Esto solamente que quiero comentar en algo que vos decías, Gabriel, recién respecto de lo de los manuales escolares y en este corrimiento del Estado y en esta importancia de retomar esa función pública de regular un poco los mecanismos del mercado en función de los contenidos, que la experiencia fue interesante porque muchas de las cosas que nos decían los editores y editoras de manuales escolares era que la gran traba que tenían era el mercado de consumo, porque fundamentalmente esos manuales se venden en escuelas de gestión privada, porque son quienes tienen la posibilidad de adquirir los costosísimos manuales escolares. Y muchas de esas escuelas de gestión privada son católicas, entonces muchos de los contenidos progresistas que queríamos incluir dentro de los manuales escolares eran vetados en función de una categoría que era no se vende fundamentalmente. Pero bueno, eso era simplemente para cerrar. Yo les quería contar, y lo voy a hacer así, porque realmente yo lo quiero escuchar a Gabriel, que es el que sabe mucho del tema educativo, así que no sé si no me voy a ir ahí enfrente directamente a escucharte. Quería repensar con ustedes y charlar un poco de esta tríada género, educación e infancias, porque me parece que está bastante invisibilizado el tema de incorporar la perspectiva de género desde los niveles iniciales. Por lo general, cuando uno piensa en incorporar el género a las currículas, piensa en niveles medios, también por un poco de subestimación a las autopercepciones y a los propios mecanismos de desarrollo de la infancia, pero incluso hasta cuando se piensa en educación sexual integral se piensa en niveles de educación más superiores por esta pacatería de la que hablábamos hoy al principio, ¿no? Entonces me parecía interesante poder puntualizar y voy a ir rápidamente a por qué hablar de esto. ¿Qué pasa con la niñez? Hace algunos años veníamos hablando del paradigma de la supervivencia que tenía que ver con ver de qué manera se reducía la mortalidad infantil. Teníamos niveles de mortalidad infantil que eran insostenibles y eso fue bajando bastante, entonces las necesidades en temas de agenda de niñez se fueron modificando drásticamente, se pasó a este paradigma de pensar el desarrollo y la calidad de vida de esos niños y niñas. Entonces eso obliga a repensar todos los programas que tienen que ver con niñez, entre ellos los que tienen que ver con educación. Hubo otro cambio fundamental que fue, acá ya me corrijo a mí misma, nuevas configuraciones familiares, en realidad no, la visibilidad de nuevas configuraciones familiares que dejaron atrás esta concepción de mamá, papá, niño, niña,
y ese binarismo de género que obliga a repensar otras cuestiones que eran necesarias meter en la agenda de niñez, ¿no? Sí, de género y de clase. Claro. Absolutamente, sí. Es que género y clase, tratarlos por separado, hay un error conceptual de entrada. Ahí es una de las preguntas que me quedó para preguntarle a Dora Barrancos, es si se puede ser feminista y de derecha también, o sea, pero bueno, se me fue demasiado rápido y daba para larga sí, hay que mandársela por el mismo correo que nos intercambiemos. Y por último, y un dato que no es menor y que particularmente creo que como feministas nos cambia el panóptico de toda la situación, es la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral, que lógicamente vino como consecuencia a traer nuevas demandas de cuidados. Y en ese sentido la educación asume un rol central porque pasa a ser un poco corresponsable de las responsabilidades de cuidados que se dan al interior de los hogares, ¿no? Entonces, las pautas de crianza que estaban quizás más ligadas específicamente a las familias empezaron a tener un rol importante en el plano educativo. Obviamente que a esto hay que sumarle el paradigma de derechos, que no es menor. A partir de la Convención, las necesidades de niños y niñas pasaron a ser derechos que tienen que ser garantizados por el Estado. Esto también implica un cambio de paradigma, en tanto los niños y niñas son sujetos de derecho y ya no son más espectadores de la mirada del adulto, sino que son partícipes de su desarrollo. Y bueno, en este sentido el derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales que está consagrado en todos esos instrumentos nacionales e internacionales que veíamos al principio. Esto que les decía recién del rol de la educación como corresponsable en temas de cuidados, tiene que ver con esta demanda de cuidados que aumentó, tiene que ver con políticas públicas también tendientes a la inclusión escolar, y me parecía lindo traer este cuadrito, porque acá se ve con claridad cómo la inversión pública o el no corrimiento del Estado de su obligación, aumento de presupuesto, obviamente cuando decimos voluntad política hablamos de dinero, vivimos en un mundo capitalista, aunque tratemos de que no, y acá les muestro, para que lo vean rápido, la tasa de escolarización de niños de 5 y 6 años según nivel socioeconómico. Fíjense lo que pasa, fíjense allá, yo me fijo acá, lo que pasa, por ejemplo, con los niños de 5 años. En el año 2000 había un 64% de niños y niñas escolarizados, y cuando vamos a mirar en 2016 hay un 90%. Y si miramos la clase alta, la diferencia fue mínima, entonces ahí vemos el rol del Estado donde tiene que estar, ¿no? Me parece interesante hacer esa distinción, porque es un Estado respondiendo a un tema educativo, pero también respondiendo a una demanda de cuidados, porque esa escolarización le permitió a muchas mujeres, digo mujeres no por machismo, sino por ser realista, porque está claro que las mujeres somos quienes nos ocupamos mayoritariamente de las necesidades de cuidado en los hogares. ¿Por qué invertir en infancia? La primera infancia es la etapa de la vida de una persona en la que el desarrollo, tanto físico, cognitivo y social, se da a un ritmo más acelerado que en cualquier otra etapa de la vida. Todo lo que no pase durante la infancia difícilmente se recupere en instancias ulteriores. Si hay una nutrición mala, va a ser muy difícil de recuperar. Lo mismo ocurre con la educación, lo mismo con el desarrollo cognitivo, emocional, etc., ¿no? Por eso es tan importante hacer hincapié en la socialización de género desde las primeras instancias, porque es muy probable que no sea la excepción a la regla. Todo lo que uno y una vaya adquiriendo en esta primera etapa va a ser muy difícil de conseguir. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Me gustó esta definición de Amartya Sen, porque él dice, que es el Premio Nobel de Economía del año 98, él dice que el desarrollo, estoy yendo rápido, pero ya sabemos por qué, bueno. Él dice que el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades. Y me pareció interesante pensar en el desarrollo como un camino hacia la libertad. Porque la realidad es que, parece un cliché, pero posta, no hay libertad más grande que vivir en base a roles preestablecidos. Y la realidad es que si no pensamos en una educación con perspectiva de género, estamos condenados a la opresión. O sea, no hay ninguna otra posibilidad. Seguiría ahondando bastante en esto, pero otro día. Del desarrollo infantil se pueden esperar dos cosas. Esto es bastante técnico, ¿no? Pero una es la capacidad de pensar simbólicamente, que es dejar de ser un ser vivo, una planta, para pasar a ser un ser humano. Y la segunda es el proceso de individuación, que es que cada ser humano sea diferente de otro. Y en esto la libertad juega un rol central, porque diferenciarme de un otro
y no sentirme libre de hacerlo, necesariamente me condena a vivir una vida que no es del todo libre, por lo tanto me condena a no desarrollarme plenamente, ¿no? Y en esto la educación, vaya si cumple un rol fundamental. Y ahí entra el tema de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Cómo educar con perspectiva de género en el nivel inicial. Y esto que les decía, que la cuestión de género no es un patrimonio de niveles superiores, porque la socialización primaria es un campo vital para las relaciones simétricas. Y no se tiene que considerar como una categoría de análisis el género, no es. Hay una escritora sueca que a mí me parece espectacular, si tienen posibilidad de leer el libro, se los voy a mandar por mail porque lo tengo de un posgrado que hice, así no lo tienen que comprar, que en estas épocas es difícil, que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? El libro. Ella es Catherine Marcal, y ella dice que incorporar la perspectiva de género no es meter mujeres y mezclar. Y es tal cual, porque por lo general pasa que, no sé si nosotros tenemos perspectiva de género, si pusimos un capítulo sobre la mujer, divino, pero el área de la mujer, si no se transversalizan las políticas públicas troncales, ni idea, no sirve. Y entonces es interesante pensar el género no como una categoría agregada, sino como una dimensión transversal y que busca desnaturalizar lo naturalizado, ¿no? Básicamente ese proceso incómodo por el que todas atravesamos de ponerse los anteojitos violetas y empezar a deconstruirse. Las gafas moradas. Las gafas moradas. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Las Gafas Moradas. Hasta ese nivel de deconstrucción llegamos. ¿Y qué es esto de la deconstrucción cultural de género? Influyen comportamientos, vaya si lo sabemos las mujeres con los niveles de violencia que sufrimos, limita o potencia los espacios y formas de exploración, hasta mismo con el cuerpo, lo que veíamos hoy, de las mujeres reconociéndonos nuestros cuerpos, incide en las formas de cómo se dan las relaciones entre niños y niñas y fundamentalmente cómo se darán entre esas mujeres y varones adultos y adultas, y predispone lugares y norma modo de ser para ocuparlos. Esto se ve claramente con las distribuciones de las tareas de cuidado al interior de los hogares, que repercuten en todo lo que ya sabemos en el mercado laboral y en otras cuestiones, ¿no? Y todo esto justamente determina espacios de inclusión y exclusión, que no es más y menos que libertad u opresión de lo que hablábamos al principio. ¿Cómo deconstruir lo naturalizado, no? Trabajando con los patrones normativistas del deber ser, ¿no? Incluso antes de llegar al mundo, vivimos estas cuestiones que tienen que ver con cómo tenemos que ser y cómo nos tenemos que relacionar. Yo me imagino, no me acuerdo, soy hija segunda, así que me imagino que debo haber ido a parar al cuarto de mi hermana, pero si hubiera tenido un hermano varón, me imagino a mi madre preparándome un cuarto rosa, seguramente, así que antes de nacer ya me estaban obligando. Después me gustó un montón el rosa, que hay que decirlo, pero fue una elección, no fue un... Ahora ya no tanto. Bueno, esto, combatir los discursos normativistas, que por lo general pasa mucho adentro de las aulas. Por lo general, no llores porque sos nenito y esto no está bueno, no corras tanto que sos varonera. Todas esas cuestiones marcan a fuego a los niños y niñas y tienen que ver no siempre con mala predisposición de los y las docentes, sino todo lo contrario, es falta de conocimiento o falta misma de deconstrucción. Claro, entonces es como evitar este deber ser como el horizonte de la referencia positiva.